Abran sus Biblias, hermanos, por favor, en Proverbios capítulo 22. Proverbios en el capítulo 22. Voy a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 6. Proverbios capítulo 22, desde el versículo 1 hasta el versículo 6, mis hermanos. ¿Estamos ahí? Ok, la palabra de Dios dice así: de más estima es el buen nombre que las muchas riquezas, y la buena fama más que la plata y el oro. El rico y el pobre se encuentran, a ambos los hizo Jehová. El avisado ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y reciben el daño. Riquezas, honra y vida son la remuneración de la humildad y del temor de Jehová. Espinos y lazos hay en el camino del perverso. El que guarda su alma se alejará de ellos. Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Vamos a hacer una oración. Padre, gracias, Señor, por tu palabra. Permítenos encontrar edificación en ella, y permítenos, Señor, abrir nuestros corazones, que usted trabaje en cada uno de nosotros. Nos ponemos en tus manos, ayúdanos. No pretendo ofender a nadie, Señor, pero es tu palabra, así que ayúdanos a entenderla como es, Señor. Te pedimos tu gracia y tu bendición en el nombre de Jesús, amén. En el versículo 3, hermanos, la palabra de Dios dice así: el avisado ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y reciben el daño. La palabra de Dios aquí, hermanos, nos está hablando, nos está mostrando dos actitudes que permanecen en las personas. Dos actitudes, y es lo que vamos a ver el día de hoy. Estas dos actitudes, la palabra de Dios empieza con el versículo 3, dice: el avisado ve el mal y se esconde. Y luego, ¿qué dice, hermanos? Más los simples pasan y reciben el daño. Vamos a empezar con esa actitud de las personas, la simpleza, lo simple. Esta palabra simple que encontramos allí, hermanos, quiere decir literalmente tonto. Quiere decir que es una persona seducible, que es una persona que se deja engañar, que es una persona en gran manera ignorante de las cosas, es inexperto, es inocente, es una persona que no sospecha, es decir, está un peligro inminente, pero esa persona, la persona simple, no alcanza a distinguir el peligro, o no alcanza a distinguir que ahí hay algo que le va a hacer daño. Es una persona que no sospecha, es una persona que es en gran manera influenciable. Es decir, otra persona puede ejercer influencia sobre ella de una manera muy, muy fácil. Es una persona influenciable, es una persona moralmente débil. Es decir, alguien viene y le invita a hacer el mal, y su moralidad o su conciencia no le da para decir o entender que eso es algo malo, que eso es algo que lo va a poner en peligro. Es una persona moralmente débil y es una persona de mente abierta. Es lo que quiere decir la palabra simple, entre otras definiciones. Acompáñeme a la Biblia, por favor. Vamos a ir a la Biblia y vamos a ver algunos versículos. En Salmos capítulo 19 y el versículo 7, la palabra de Dios dice así, hermanos. Salmos capítulo 19 y el versículo 7. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio ¿a quién? Al sencillo. Entonces el sencillo es una persona falta de sabiduría, pero dice que el testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo, que hace sabio al tonto, que hace sabio a quien se deja engañar, a quien es ignorante, a quien tiene la mente abierta. En Salmos 119, por favor. Salmos 119 y el versículo 130
Salmos 119 y el versículo 130, la palabra de Dios dice así, hermanos. Salmos 119 y 130 dice: la exposición de tus palabras, ¿qué dice, hermanos? Alumbra, hace entender ¿a quién? A los simples. Entonces, los simples es una persona que no entiende. En Proverbios capítulo 1, por favor, y el versículo 4, ahí adelantito, Proverbios capítulo 1 y el versículo 4. Proverbios capítulo 1 y el versículo 4, Salomón está dando una serie de consejos a su hijo y dice esas palabras. Dice: para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. Una persona simple entonces es falto de sagacidad, es falto de astucia, es falto de poder ver un poquito más allá de lo que es sus narices. Dice: para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. En el capítulo 1 y el versículo 22 de Proverbios dice así: ¿hasta cuándo, oh simples, amaréis la simpleza? Y los burladores desearán el burlar, y los insensatos aborrecerán la ciencia. Dice: ¿hasta cuándo, oh simples, vas a amar tu condición? ¿Hasta cuándo, simple, vas a amar tu actitud o tu estado del corazón? ¿Hasta cuándo, oh simples, amaréis la simpleza? Entonces, un simple no solamente es esto que ya dijimos, sino una característica muy peculiar es que ellos aman su estado. Ellos aman la manera en la que viven. Ellos aman la manera en la cual ellos piensan, en la cual ellos se dejan seducir. Pero la palabra de Dios dice que los simples pasan y reciben el daño. En el capítulo 7 y el versículo 7, la palabra de Dios dice así, hermanos. Capítulo 7 y el versículo 7: vi entre los simples, consideré entre los jóvenes a un joven, ¿qué dice, hermanos? Falto de entendimiento. Es la palabra de Dios, no soy yo, no lo estoy diciendo yo, es la palabra de Dios. Vi entre los simples, consideré entre los jóvenes a un joven falto de entendimiento. El simple es un falto de entendimiento. En el capítulo 8, por favor, y el versículo 5. El capítulo 8 y el versículo 5 dice así: entended, oh simples, discreción, y vosotros necios entrad en cordura. Un simple es alguien que carece de discreción, es alguien que carece, hermanos, de, ¿qué es la otra palabra que dice ahí? Cordura. Es una persona falta de cordura, es una palabra, es una persona falta de discreción. En el capítulo 14 y el versículo 18 dice así la palabra de Dios, hermanos. Capítulo 14 y el versículo 18. Aquí están las consecuencias de los simples. Dice así, capítulo 14, versículo 18: los simples heredarán, ¿qué, hermanos? Necedad, mas los prudentes se coronarán de sabiduría. Los simples, hermanos, heredarán, tendrán como resultado, tendrán como herencia, tendrán como consecuencia la necedad. ¿Cuántos de ustedes han hablado con una persona necia? No los puede sacar de donde ellos están. Es una persona necia, es una persona cerrada en su propio mundo, es una persona cerrada en su necedad. En el capítulo 27, por favor,
capítulo 27 y el versículo 12, la palabra de Dios dice así, hermanos. Capítulo 27 y el versículo 12. El avisado ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y llevan el daño. En Isaías, por favor, capítulo 32. Isaías, capítulo 32. Capítulo 32 y en el versículo 7 de Isaías. Dice, las armas del tramposo son malas, trama intrigas inicuas para enredar a los simples con palabras mentirosas y para hablar en juicio contra el pobre. Las armas del tramposo son malas, trama intrigas inicuas para enredar a quien se deja enredar, a quien es una persona influenciable, a quien es una persona simple, a quien camina con la bandera de que en la actualidad hay que ser de mente abierta. Pero la palabra de Dios dice, los simples pasan y reciben el daño. Eso es en cuanto a los simples. En Mateo, por favor, Mateo capítulo 7, Mateo capítulo 7 y el versículo 24, encontramos aquí una historia que contrasta estas dos actitudes, queridos hermanos. El Señor Jesús está hablando una parábola y comienza con estas palabras, versículo 24. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre que dice, hermanos, prudente, que edificó su casa sobre ¿dónde? Sobre la roca. Descendió lluvias y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato, a un hombre falto de entendimiento, a un hombre tonto, a un hombre de mente abierta. Le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre ¿dónde? Sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. La otra actitud que encontramos, hermanos, es el avisado. Es una persona generalmente astuta para las cosas buenas, porque hay gente que es astuta para hacer lo malo. El día de ayer, me parece, andaba trabajando en el Uber y se subió un muchacho allí y me empezó a dar sus quejas de Uber. Y me estaba diciendo, yo casi ya no uso Uber porque he tenido algunos problemas, etcétera, etcétera. Y me contó una historia. Dice que él andaba por ahí con sus amigos tomando y pidió el Uber, llegó el Uber y su pago era efectuado con tarjeta. Pero cuando llegaron al punto de destino, el chofer le dijo al joven que su tarjeta no había pasado, lo cual es imposible para Uber. Si hay algún problema de eso, Uber se encarga. Pero el chofer de Uber le dijo que tenía que pagar en efectivo. Entonces, cobró en efectivo y cobró en la tarjeta. Un cobro doble. Pero, wow, yo me quedé impresionado por la manera, jamás se me hubiera ocurrido a mí. Y me impresiona la manera en la cual la gente es astuta para hacer lo malo. Pero el avisado es una persona astuta para hacer el bien, es una persona sagaz, es una persona sensible, es una persona prudente, es una persona generalmente
que tiene sabiduría, es el avisado. Miren lo que dice Proverbios capítulo 12 y el versículo 16 en cuanto al avisado. Proverbios capítulo 12 y el versículo 16. Capítulo 12, versículo 16. La palabra de Dios dice así, queridos hermanos, ¿estamos ahí? Dice así: el necio al punto da a conocer, ¿qué, hermanos? Su ira, es decir, el insensato o el tonto o el que se deja influenciar o el simple. La palabra de Dios dice que al punto da a conocer su ira, es decir, alguien viene y le provoca y así se enciende. Es una persona que se enciende, es una persona iracunda, es una persona que al punto, dice la palabra de Dios, deja conocer su ira. Pero mire lo que dice en el versículo 16. Mas el que no hace caso de la injuria, ¿qué dice, hermanos? Es prudente. Mas el que no hace caso de la injuria, mas el que no hace caso del ataque, el que no hace caso de la provocación, está diciendo, está pensando con su cabeza y está viendo más allá de lo que podría ocasionar ese problema. Pero el necio, el simple, al punto da a conocer su ira y comete locuras. Pero el que es prudente no se ofende con los insultos. No se ofende con los insultos. No hace caso al ataque. En el capítulo 12 y el versículo 23 vemos otra cualidad de los simples, queridos hermanos. Capítulo 12 y el versículo 23 dice así: el hombre cuerdo encubre, ¿qué, hermanos? Su saber. Mas el corazón de los necios, ¿qué dice, hermanos? Publica la necedad. Publica la necedad. Es decir, una persona sabia, una persona prudente no anda por la calle, no anda por todos lados diciendo: yo soy un sabelotodo, yo sé hacer esto, yo sé hacer el otro, yo me gradué de la universidad y tengo un doctorado y tengo una licenciatura, etcétera, etcétera. Dice que encubre su saber. Encubre su saber. Mas el corazón de los necios publica la necedad. Oh, yo he conocido muchos necios publicando su necedad. Encubre su conocimiento. Un sabio piensa cuidadosamente sus caminos. Mire el capítulo 14 y el versículo 8 de Proverbios. 14:8. 14:8 dice así: la ciencia del prudente está en, ¿qué, hermanos? Entender su camino, mas la indiscreción de los necios es engaño. Los necios se mofan del pecado, mas entre los rectos hay buena voluntad. Un sabio cuida o piensa cuidadosamente sus caminos. Está consciente de que el corazón es engañoso y perverso y no se deja guiar por los sentimientos. El corazón de los necios publica su necedad. El corazón de los necios, hermanos, es engaño. Su indiscreción, su mente abierta es engaño. Un sabio cuida sus caminos, piensa cuidadosamente sus caminos. Un sabio mira bien antes de actuar. Miren lo que dice el capítulo 14 y el versículo 15. Ahí estamos cerquitas. Capítulo 14 y el versículo 15 dice: el simple, ¿qué dice, hermanos? Todo lo cree, mas el avisado mira bien sus pasos. El simple todo lo cree,
hasta el avisado cuida sus pasos. Oh, yo he conocido muchos simples haciéndole caso a lo que miran en internet. Yo he conocido muchos simples yendo a la deriva, yendo al barranco, porque se creen todo lo que les dicen. Todo lo que miran en internet, todo lo que miran en la calle, todo lo que la gente les dice, se lo creen. Pero ¿qué dice la palabra de Dios? El simple todo lo cree, mas el avisado mira bien sus pasos. Es cuidadoso por donde camina. Piensa antes de actuar. Toma sus decisiones de una manera cabal. Mira bien antes de actuar. El sabio, hermanos, es coronado de sabiduría. Mira lo que dice el versículo 18, ahí adelantito. Versículo 18, los simples heredarán necedad, mas los prudentes, ¿qué dice, hermanos? Se coronarán de sabiduría. Los simples heredarán necedad. Eso es su consecuencia, esa es su destino, esa es su rumbo. La necedad, esa es su herencia. Dice, mas los prudentes se coronarán de sabiduría. Tendrán una corona de sabiduría. Y el sabio evita el peligro. Mire lo que dice el capítulo 22 y el versículo 3, que es donde empezamos. Capítulo 22 y el versículo 3, y ahorita vamos a ir al capítulo 27 y el versículo 12. Capítulo 22, versículo 3 dice, el avisado ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y reciben el daño. El otro versículo del capítulo 27 y el versículo 12 es muy similar. Solamente cambia la palabra pasan, y en el otro versículo dice llevan. Perdón, reciben y llevan. Dice, el avisado ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y reciben el daño. No solamente es que reciben el daño, hermanos. No solamente es que está un letrero ahí, pero este menso no lo vio y fue y cayó ahí, pero la consecuencia es que se rompió una pierna. No solamente cayó al hoyo, pero también llevó el daño. Llevó su consecuencia. ¿Cómo aplica esto a nosotros? La palabra de Dios está llena de consejos. La palabra de Dios está llena de sabiduría. Amén. La palabra de Dios está llena de los mandamientos de Dios. Pero un simple, es que eso es anticuado. Hay que ser de mente abierta. Hay que aceptar lo que este mundo nos está ofreciendo. Pero la palabra de Dios dice, pasas y vas a llevar el daño, vas a recibir y vas a llevar el daño. Los señalamientos de tránsito se hicieron para los sabios, para los prudentes. No para los necios. Porque los necios pasan y se llevan el alto. Y después chocan. Y reciben. Llevan. En la ley de tránsito dice que debemos usar el cinturón de seguridad. No lo usamos. Y entonces pasa algo. Y el simple llevó y recibió el daño. Y así como las leyes de tránsito hay muchos ejemplos. La palabra de Dios es nuestra manual, es nuestro
reglamento de tránsito, si lo podríamos decir así, del tránsito de esta vida. Pero si no lo buscamos, si no lo entendemos, si no le ponemos atención, pues entonces nos estamos convirtiendo en simples. Y algún día, tarde o temprano, vamos a pasar, vamos a recibir, todavía vamos a llevar el daño en nuestro cuerpo, en nuestra vida y en nuestra familia. Cierto. ¿Pero qué somos, hermanos? El avisado ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y reciben el daño. ¿Qué somos? ¿Somos simples? ¿Somos sabios? ¿O somos simples que deseamos ser sabios? El Señor dijo que si alguno está falto de sabiduría, que la pidiera a Dios. Pero ¿qué es lo que tenemos que hacer? Primero reconocer que estamos faltos de sabiduría, que cumplimos las características de un simple, que cumplimos las características de una persona influenciable, o que cumplimos las características de una persona falta de sabiduría. Pero ¿qué somos, hermanos? El avisado ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y reciben el daño. Si alguno está falto de sabiduría, pídela a Dios, el cual la da a todos abundantemente y sin reproche. Necesitamos reconocer que nos falta sabiduría. Pero si usted dice, yo estoy bien así, con todo respeto, usted es un simple. Porque el simple está cómodo. El simple está que no quiere salir de su simpleza. Pero hace falta hombres y mujeres en esta iglesia sabios. Hace falta hombres y mujeres en nuestra comunidad que seamos sabios. Hace falta en nuestra ciudad que seamos sabios. La palabra de Dios dice que el que gana almas es sabio. Así que a la ruta 3, aquí la espero el sábado a las 10:30. El avisado ve el mal y se esconde. Tiene la sensibilidad para ver y entender que las personas están yendo al infierno, que día con día, minuto con minuto, una persona está muriendo y está despertando en el infierno por culpa de los cristianos tan simples, que estamos tan cómodos en nuestro confort, en nuestra simpleza. Pero un día la consecuencia va a llegar a nuestra vida. Un día la consecuencia va a llegar a nuestra vida. Porque Dios no se equivoca. Porque Dios no se equivoca y Dios no puede ser burlado. Porque es una ley de Dios. Si eres un sabio y estás mirando el mal, pues entonces actúa. Pero si eres un simple, estás mirando el mal y ni siquiera haces nada. ¿Qué somos? ¿Simples o sabios? ¿Qué actitud predomina en nuestra vida? ¿Qué actitud predomina en nuestro corazón? ¿La simpleza? ¿O la prudencia? ¿O la sabiduría? Podríamos hablar de la sabiduría, muchas cosas y muchos beneficios. De hecho, aquí traigo un mensaje de la sabiduría, pero sería tomar más tiempo. Pero la sabiduría tiene consecuencias buenas. Tiene consecuencias buenas. La prudencia tiene consecuencias buenas. La sagacidad tiene consecuencias buenas. Estar atentos, estar cuidadosos por donde andamos, por donde caminamos. ¿Pero qué somos? Una vez más les pregunto,
¿Simples o sabios? Avisados, prudentes. Que el Señor nos ayude, hermanos. Padre Celestial, gracias te damos por tu palabra. Ayúdanos, mi Dios. Nos ponemos en tus manos. Hermanos, si el Señor ha hablado con usted, le invito a que atienda el llamado de Dios. Si el Señor le ha hablado, haga tratos con Él. Haga tratos con Él. Con venir al altar, usted no va a reconocer de que es un simple, no lo vamos a tachar de la simpleza de su corazón. Pero si usted se queda ahí, yo voy a pensar que usted ama su confort, que usted ama su simpleza. O también que el Señor le ha bendecido con sabiduría. Pero no se engañe. A los hombres podríamos engañar, pero Dios no puede ser burlado. ¿Qué somos, hermanos? ¿Sabios, avisados o simples que pasan, reciben y llevan el daño? Padre Celestial, bendice nuestros corazones. Permite que estas dos actitudes en nuestro corazón las podamos entender y podamos tomar decisiones, Señor, y ayúdanos si decidimos ser sabios, Señor, y ten misericordia de nosotros si decidimos ser simples. Perdona por nuestra simpleza, perdona por nuestra soberbia, nuestra falta de humildad. Perdona, Señor, por ser tan de mente abierta, por ser tan influenciables para el mal. Señor, ayúdanos. Ayúdanos a ser sabios. Ayúdanos a ser sabios, Señor. Yo reconozco que estoy falto de sabiduría, Señor, y te pido que usted nos llene de su Santo Espíritu y de su sabiduría, Señor, para poder hacer tu obra de una manera más eficaz. Ayúdanos a depender de ti, no de nuestras fuerzas. Señor, ayúdame, Padre, ayúdanos a cada uno. Te ruego por mis hermanos que se han postrado y aún los que de corazón se han postrado, que por alguna razón no pueden postrarse de rodillas, Señor, pero sabemos que sus corazones están delante de tu presencia, Señor, y postrados en humildad. Te pido por cada uno, Señor, ayúdanos a ser sabios, porque lo necesitamos. Señor, ayúdanos a ver el mal, abre nuestros ojos. Señor, nos ponemos en tus manos. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén.